Y bueno amigos, ¿cuántos de ustedes honestamente creen que lo que está haciendo Florentino Pérez puede ser considerado ilegal? Y les voy a explicar esto inmediatamente para que no se me malinterprete, porque sé que es muy sencillo sacar cualquier tipo de frase de contexto. No creo que sea el caso, creo que van a entender perfectamente lo que les voy a decir, así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y que repasemos juntos esta actualidad donde le traigo varias noticias importantes del Real Madrid en torno a su futuro y que seguramente a ustedes les va a parecer muy interesante para debatirlos ustedes y yo. Así que nada, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachones, vamos a repasar varias cosas que me han parecido interesantes, que a ustedes también les va a parecer interesante. Quiero que empecemos con algún temita. Sabemos que el próximo duelo del Real Madrid será ante el Valencia Club de Fútbol en Mestalla. Vinicius vuelve a aquel escenario de aquel fatídico encuentro en el que, además de ser agredido e insultado, acabó expulsado. Una cosa que yo creo que no se había visto jamás en la historia del fútbol, pero bueno, ya más o menos sabemos cómo es el tema con este tipo de gentuza. Y quiero empezar hablando un poco sobre esto porque es cierto que se ha ido calentando el partido poco a poco, se han ido conociendo algunos detalles ahí bastante importantes y yo quiero empezar con este temita que lo maneja la propia prensa valenciana. Obviamente lo tenían que decir porque se iba a filtrar por cualquier lugar, pero quiero que presten mucha atención a este audio. El Valencia ha decidido que la productora brasileña que va a grabar el documental o que está grabando el documental de Vinicius para emitirse la próxima temporada, no acceda al campo de Mestalla. Habían pedido los permisos oportunos para grabar dentro del campo de Mestalla en el partido Valencia-Real Madrid del próximo sábado a las 9 de la noche. En un principio la acreditación estaba cursada, pero el Valencia ha decidido que no quiere líos, que no quiere problemas, que sabe que esas imágenes o que sabe que esas grabaciones se pueden usar en contra del propio club. No quieren una cámara los 90 minutos grabando a la zona de animación de la que salieron aquellos insultos racistas y aquellos gestos racistas, y por tanto el Valencia ha decidido no dar esos permisos a la productora brasileña y por tanto Netflix no estará en Mestalla. Y bueno, ya está lo que les estaba diciendo. Duré como 2 minutos hablando y me he dado cuenta que ya desactivado el micrófono. Es una cosa impresionante. Pero lo que les estaba diciendo es absolutamente increíble lo que acabamos de escuchar. Es básicamente, perdón, aquel temita que hemos escuchado muchísimas veces de culpar a la víctima. Básicamente lo que nos está contando este tipo es que no van a dejar entrar a Netflix por el simple hecho de que según ellos lo que se puede sacar de ahí se puede sacar de contexto, valga la redundancia, y van a intentar hacer ver mal a un club que para mí ya está muy mal visto en muchos lugares del mundo. Para mí es uno de esos casos, me pongo de ejemplo, el Valencia para mí es algo que me produce un asco tremendo en muchísimos niveles y bueno, la verdad es esa. Otra cosa, es lo que les siempre hablamos, se coloca como víctima, se ataca más a la víctima que al victimario. Es una cosa de loco. Si nos ponemos a pensar un poco, en vez de decir, oye, sí, entra, haz tu video, vamos a intentar que se pueda grabar a una persona que pueda estar insultando a Vinicius para nosotros así poder tomar medidas y hacer cualquier tipo de penalización que le permita a la gente entrar un poquito en conciencia, pero evidentemente eso no lo van a hacer. Era más fácil decir esto porque obviamente saben que no van a tomar ningún tipo de acción, todo por el simple hecho de querer joder a Vinicius. Es que lo que transmite el Valencia, me van a disculpar, pero es una cosa más lamentable que la anterior. Y otra de las cosas que se está hablando mucho últimamente es que parece que el día de mañana o en aproximadamente un par de días, Macron, Al-Thani, que es el emir de Qatar, Nasser Al-Khelaifi, que es mano derecha de Al-Thani y presidente del Paris Saint-Germain, se van a reunir en como en una cena para intentar intervenir entre Gaza con no sé quién. O el tema de estos sociopolíticos, da exactamente igual lo que ellos vayan a hacer ahí porque no tengo ni idea y no puedo opinar al respecto. Y lo importante es que parece que una de las personas que ha sido invitada a este lugar ha sido Kylian Mbappé. Inmediatamente se han empezado a incendiar las redes sociales
con todo tipo de mensaje en el que se habla perfectamente de que de que Mbappé podría verse a la misma presión a la que se vio hace un par de años cuando Macron tuvo que intervenir, entre comillas, tuvo que aconsejarle para que renovara su contrato con el PSG y terminara dejando plantado al Real Madrid. En ese caso, yo lo único que tengo para decir es que según esto, lo avanzado que está casi ya entrando a mes de marzo, a mí me parece ridículo que nos pongamos a pensar en eso. Y definitivamente que Mbappé haga lo que quiera, que haga lo que se le venga en ganas y terminar siendo seducido por lo que le dice el presidente de la República, el jeque, el emir, lo que sea, perfecto. Yo, la verdad, con este equipo que tiene el Real Madrid, si Mbappé termina no viniendo y lo que parece que va a ser el fichaje de Davis, que vamos a comentar algo de última hora, y el Madrid puede fichar otro gran delantero, tal vez no de la talla de Mbappé. Yo creo que el Madrid va a tener un equipo súper bestial igual. Así que yo, la verdad, preocupado cero con Mbappé. Fíjense que irónica es la vida. El Real Madrid en otros momentos seguramente necesitando muchísimo a Mbappé y terminó rechazándolo. Y ahora que da la sensación de que ya no es tan urgente, no voy a decir que no lo necesitamos, pero que no es tan urgente tal vez y que se puede tal vez paliar un poquito este temita. Parece que Mbappé finalmente sí lo ha decidido. Es como aquel hombre, aquel amigo que todos tenemos que está de intenso y de intenso con la chica y la chica lo rechaza y lo rechaza y llega otro que no le presta atención, que la trata mal y pues, con ese es el que se va la chica. Es una cosa impresionante, pero tranquilidad, que Kylian Mbappé haga lo que quiera. Y bueno chicos, vamos a cerrar este video porque la información que nos están dando nuestros amigos del diario Marca y también Fraudicio Romano, que es un tweet que les voy a colocar aquí, por ende lo van a poder observar de una manera rápida. Por eso estoy viendo para arriba, porque ahora coloqué la pantalla en la pared y es muy grande y la verdad estoy un poco incómodo. Me va a tocar volver a la anterior porque definitivamente esta no me da mucha tranquilidad que digamos. A ver, les voy a mostrar el tweet de Fraudicio Romano. Vamos a ver de quién se habrá robado esta información Fraudicio y lo vamos a comentar juntos aquí porque es brutal, me parece brutal y revienta una vez más a nuestro amigo ¿cómo se llama? Gerard Romero. Dice, Real Madrid sigue siendo el destino favorito de Alphonso Davies desde octubre, pero el precio que pide el Bayern será una parte clave de la historia. Posición del Bayern, nuevo contrato antes del mes de junio o será vendido. No hay problemas entre Davies y el Real Madrid en términos personales. Barça aún no ha hecho ninguna propuesta hasta ahora. Qué curioso porque hace unas semanas, hace realmente bien poco, nos comentaba Fabricio, no, Gerard Romero, que el agente de Davis se reunió con Deco y con no sé quién, curiosamente en el mismo restaurante en el que agentes o personas que trabajan con Antonio Rüdiger se reunieron con el Palancas. Pues bueno, ya sabemos dónde acabó Antonio Rüdiger. Y da la sensación de que esta vez el Real Madrid también va a hacerlo con Alphonso Davies. Una cosita muy clave es que yo lo comentaba en su momento cuando lo decía este hombre, mmm, Gerard Romero decía que el Barça tenía una posibilidad, que había muchos nerviosismos en la capital. Obviamente viene Laporta que sabe que no tiene no está ni cerca de poder ofrecer los 50 o 70 millones. Bueno, dice el diario Marca que el Bayern prepara para venderle en junio y que podría estar pidiendo en torno a 50 millones. El valor del mercado del futbolista es de 70, pero Laporta sabe que no está ni cerca de poder oler esos 50 millones que pide el Bayern por Alphonso Davies. Entonces, ¿qué hace? Primero, intentar entorpecer la operación para ver si no puede ir por el Real Madrid. También le conviene al futbolista y a sus agentes que lo vean en Barcelona, aunque yo creo que esto ya no cuela porque evidentemente todo el mundo sabe que el Barça está en bancarrota. Y la última es la que transmite Laporta, utiliza tontos útiles a pendejos absolutos cretinos como al señor Gerard Romero, les filtra esta información para que la gente después le quede el mensaje que van a intentar transmitir de no. El Barça lo tenía hecho con Alphonso Davies. Recuerden que yo le dije que se reunieron en no sé dónde en Barcelona, pero llegó el Real Madrid y le puso el triple de dinero para que fichara por el Real Madrid. Es el mismo cuento de nunca acabar y me parece realmente impresionante este tema. Y hablando un poco de Florentino Pérez, cuando da la sensación de que lo de Mbappé va muy bien encaminado, creo que mejor que en ninguna de las anteriores oportunidades y parece que lo de Alphonso Davies va para adelante también. Cada día tengo más claro que lo que está haciendo nuestro amigo don Florentino Pérez es algo absolutamente ilícito. Prácticamente a
este Florentino Pérez, le estoy pensando cómo decirlo, se le puede mandar a un juicio perfectamente por lación, porque es que es impresionante el equipo que está montando este señor. Yo creo que si este hombre termina de presentar el nuevo Santiago Bernabéu, con Alfonso Davies, con Kylian Mbappé y seguramente algún central que tendrá por ahí en la cabeza, lo primero que hay que hacer es, finalizando ese acto de reventación del fútbol español, del fútbol mundial, lo primero que hay que hacer es salir a mandarle a hacer una estatua a don Florentino Pérez, porque la gestión, además de ser impecable económicamente, está siendo arrolladora deportivamente. Y lo que venimos criticándole mucho tiempo atrás de los fichajes, a veces como se han hecho, hay veces que hemos afrontado temporadas de manera negligente, sin ir lejos esta temporada. No se fichó ningún central cuando habían caído todos y estaba el mercado abierto, pero lo que sí nos ha dado Florentino Pérez es que una lección de cómo saber dirigir una institución de fútbol. De verdad es que yo estoy absolutamente loco, y además que el tipo hasta suerte tiene, porque llegan estos tipos, seleccionan 18 jugadores y salen los del filial y la rompen. Una cosa increíble lo que es el Real Madrid. Pero bueno, no me quiero enredar muchísimo más. Coméntame qué te ha parecido lo del vergonzoso del Valencia. Coméntame también acerca de este tema del fichaje de Davies, la posible intento de presión de Macron y compañía a Mbappé. Todo eso me lo pueden hacer saber en los comentarios. Hoy, mañana y siempre, a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.